Queridos amigos, están pasando cosas muy graves en Caracas, muy graves. Claro que vienen pasando desde hace mucho tiempo, porque los sucesos que se encadenan para hacer pobre, pobrísimo el país más rico de América no es cualquier tontería. Eso se viene desencadenando hace mucho tiempo, pero el pueblo venezolano estaba protestando. Pararon las protestas cuando intervino el Papa en una intervención que no hemos podido comprender jamás y no comprenderemos jamás. Las cosas siguieron su curso y hoy pasan cosas muy graves en Caracas, muy graves. ¿Desembocará esto en lo que todos estamos esperando? En que el pueblo venezolano tire por tierra ese despotismo que lo tiene sojuzgado y que lo ha arruinado hasta el extremo. Pues estamos con un viejo amigo de esta casa, con Antonio Ledesma, exalcalde mayor de Caracas y desde el exilio, líder de la oposición. Querido amigo Antonio Ledesma, muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Fernando. Un gran abrazo para usted, para todo su equipo, para la audiencia. Aquí estoy casi por abordar el avión camino a Washington después de 2 días intensos de trabajo aquí en Colombia que nos permitieron conversar con el presidente Duque, con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y con esos grandes amigos paladines por la lucha de la libertad de Venezuela, como es el presidente Uribe, el presidente Pastrana, todo apuntando a lo que usted está comentando en la introducción de esta conversación, que lo que se vive en Venezuela no es una simple marcha, es una sublevación. El pueblo está sublevado frente a esta narcotiranía y por eso hoy muy tempranito le puse un mensaje por las redes a los militares diciéndoles, militares de Venezuela, mañana van a marchar millones de venezolanos, ustedes van a tener que escoger entre seguir amparando una narcotiranía o la democracia. Escoger entre disparar a matar un pueblo o defender la Constitución. Escoger entre un juicio seguro en la Corte Penal Internacional o la amnistía que propone el presidente Juan Guaidó. Así están las cosas en Venezuela, mi querido Fernando. Mañana 23 de enero será esa gran marcha. ¿Nos quieres hablar de ella, Antonio, por favor? Yo lo diría en plural, don Fernando, las marchas, porque la característica de esta movilización, de esta sublevación popular, es que ya no solamente va a ser la marcha en Caracas o en San Cristóbal o en Maracaibo, van a ser las marchas. Yo me atrevo a decir que serán más de 500 marchas simultáneas en Venezuela. No habrá municipio de Venezuela donde la gente no se movilice. Y además será también unas marchas simultáneas en todo el mundo, porque Venezuela está desperdigada por todo el mundo. Como consecuencia de esta tragedia humanitaria, muchos hemos tenido que salir, pero donde estemos, en Asia, en Europa, en África, en la Conchinchina, aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Chile, vamos a estar también manifestando los venezolanos, reclamando que se vaya al dictador y que comience un nuevo ciclo de libertad y de progreso para todos los venezolanos y para la comunidad internacional. Antonio, hay un tema que no se subraya suficientemente cuando se habla del asunto de Venezuela. Es el tema de las hambrunas que se han desatado y que golpean particularmente a los niños desnutridos. No hace mucho, hace unos cuantos meses, creo que fue una organización católica, calculaba en 300.000 los niños que tendrán para siempre retardo mental. Antonio, si esto no es un genocidio de la peor especie, díganme qué es un genocidio. Es un genocidio silencioso, así lo denunciamos la semana pasada cuando estuvimos reunidos con el canciller de Brasil, un genocidio silencioso, porque esta hambruna, además de ser consecuencia de la indolencia, de la incapacidad, de los robos de los dineros que se destinaron para la comida, para la medicina, es también una política de la dictadura. Es el mismo esquema cubano de empobrecer a un pueblo para aplicarle tortura estomacal, de desarrollar una política de control social para someter a los ciudadanos que no han claudicado, y por eso, como lo dijimos hace unos meses conversando con usted, aquí estamos alzando la proclama del libertador Simón Bolívar. Se puede perder todo, pero nunca la dignidad, y el pueblo de Venezuela se mantiene digno. Estos datos que usted acaba de citar fueron avalados también por la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de más de 320.000 niños que tienen desnutrición severa, desnutrición aguda, desnutrición crónica. Y esos niños, si no mueren, si Dios mete su mano y no mueren,
por lo menos van a tener asegurado un desarrollo atrofiado como consecuencia de estos gravísimos síntomas de desnutrición. Pero además de eso, estamos hablando que en un país inmensamente rico como Venezuela, más del 90% de la población vive en condiciones de pobreza. Tenemos la deuda más grande del mundo, más de 155.000 millones de dólares. Estos bárbaros, estos ladrones, recibieron por concepto de la venta del petróleo más de $1 trillón. O sea, un océano de petrodólares que fueron a parar a las cuentas bancarias de estos delincuentes que, además de robarse el dinero de Venezuela, hacen negocios con la paz y la salud de la ciudadanía del mundo, porque son traficantes comprobados y al mismo tiempo tienen relación con los grupos terroristas que están creando todo tipo de estragos en el mundo. Estos genocidas están recibiendo apoyo de Rusia y de China porque pues China ha puesto mucho dinero en Venezuela y los chinos son buenos para cobrar. Y lo de Rusia pues porque Putin viene de la KGB y entonces ahí tienen el respaldo condigno. Lo mismo que de Cuba. Eso es lo que le queda. Eso es lo que, sí, claro. Sí, Antonio. Cuba, don Fernando, Cuba tiene más de 60 años viviendo de los demás. En Cuba quebraron hasta las siembras de caña. Los campos donde habían siembras de agricultura están arruinadas. Las vacas que antes daban leche en Cuba lo que dan ahora es lástima, porque esta gente vive de la explotación. Vivieron de la Unión Soviética, después se pegaron de China, se pegaron de la ubre de Venezuela, y en el caso de China tienen una cuenta por cobrar que supera los 65.000 millones de dólares. Nosotros le hemos dicho a los chinos que con esta dictadura ellos no van a poder hacer efectiva esa creencia. La creencia que habrá que poner en claro, en transparencia. Nosotros en un nuevo gobierno estamos dispuestos a mantener relaciones con los gobiernos del mundo, pero eso sí, que tengamos claro que todas estas ventas de periquitos, de parapetos, las ventas de tanques artillados, de helicópteros, de aviones, de fusiles, de municiones, eso tiene también que ser regularizado, porque esos son negocios que lo que han servido es para que unos cuantos se enriquezcan y al mismo tiempo para atropellar y martirizar a un pueblo como el venezolano. Antonio, los días de ese régimen están contados y están contados por una razón elemental y es porque ya no va a tener físicamente con qué mantenerse. Venezuela producía más de 3 millones de barriles de petróleo por día y creo que hoy la cifra ronda por el millón o inclusive por debajo del millón y se espera que a mediados del año esté por 600 o 700 mil barriles. No van a tener con qué comprar el mercado. Antonio, los días están contados. Sí, en efecto, esto es un proceso ya en fase terminal. La dictadura se sabe que está liquidada y lo que les queda es la represión o los errores que podamos cometer nosotros. Yo diría que a Maduro ya no lo sostienen los militares porque allí hay una grieta, no lo sostiene el petróleo porque han arruinado a PDVSA, que producía, como usted lo recuerda, en el año 1999 más de 3.500.000 barriles de petróleo. Hoy está produciendo ya por debajo del millón de petróleo. Están haciendo un crimen ecológico en el arco minero para tratar de obtener algunos dividendos, pero al mismo tiempo estamos viendo un pueblo que está en la calle. Más del 85% clama desesperadamente por salir de esta narcodictadura. Yo creo, como se lo acabo de decir, tengo razones para ser optimista racional de que esto no tiene retorno y que la salida es definitivamente expulsar del solio presidencial de Miraflores, que usurpa Maduro, a toda esta camarilla de narcotraficantes, terroristas y ladrones. Antonio, hay un tema que nos preocupa sobremanera. Nos preocupa sobremanera la oposición al gobierno de Venezuela. Los venezolanos no han sabido conformar lo que se conformó en Colombia contra la única dictadura militar que tuvimos en el siglo XX, que fue lo que se llamó un Frente Nacional. Ahí desaparecieron todas las diferencias entre los partidos que tenían unas pugnas enormes que condujeron a la terrible violencia de los años 48 a 53. Y los partidos se unieron y crearon el Frente Nacional. Y ese Frente Nacional actuaba en una unidad transparente y absoluta, total. Uno no ve eso en Venezuela,
Antonio. Eso nos preocupa Pero eso es lo que inmensamente. Eso es lo que queremos corregir, don Fernando. Quiero decirle que más allá de los errores cometidos hay la voluntad de rectificación, y la rectificación se asume sin complejos, sin vergüenzas. La rectificación es una vía para corregir las pifias, los dislates. Creo que fue un error inmenso lo que se hizo en República Dominicana, haber permitido que el presidente Samper y Zapatero fueran los moderadores cuando ellos eran descaradamente operadores hacia Maduro. Pero en este momento estamos todos nucleados en torno a la figura de este joven Guaidó, que está haciendo un magnífico desempeño como presidente de la Asamblea Nacional y con su determinación de asumir la condición de presidente emergente, presidente en esta coyuntura, y que entendamos que tenemos que estar unidos en torno a un proyecto de país. Hay proyecto de país, no vamos a dar un salto al vacío. Estamos convencidos de que este es un momento en que hay que dejar de lado los odios, los rencores, las ambiciones personales para privilegiar un gran proyecto de unidad nacional, para rescatar a Venezuela, rehacer la república, rehacer las instituciones, rehacer nuestra infraestructura, aprender la lección de que no podemos seguir viviendo del petróleo, que el verdadero petróleo que no se agota es el talento de nuestros niños, de nuestra juventud, que tenemos que privilegiar en un nuevo gobierno la inversión en educación, que eso sea realmente el horizonte de todos los venezolanos. De allí que les puedo asegurar que estamos haciendo esfuerzos inmensos para consolidar esta unidad opositora. Ayer estuvimos conversando por las redes con Leopoldo, con María Corina, con el doctor Borges, con muchos venezolanos que están representados por distintos grupos en la Asamblea Nacional, a los que les pedimos que le jueguen limpio a Venezuela y que la comunidad internacional espera en un honroso comportamiento de cada uno de nosotros. Es lo único que puede hacer fracasar este propósito, que es un propósito de todos los venezolanos: destruir una dictadura ignominiosa y sentar las bases de una democracia que dure para siempre en Venezuela. Lo único que acabaría ese proceso serían las equivocaciones de la oposición, que ya ha cometido suficientes. Estoy de acuerdo con usted. Y por eso estamos planteando una hoja de ruta, esa hoja de ruta que no contemple ni falsos diálogos ni elecciones fraudulentas. A veces a María Corina y a mí, que estamos trabajando juntos en Soy Venezuela, nos tratan de estigmatizar como radicales. No se trata de ser radical, sino tener los pies sobre la tierra y saber que con una banda delincuencial, porque en Venezuela no hay gobierno, en Venezuela está el AMPA organizado en el poder, no se puede ir inocentemente como un conejito a dialogar, ni tampoco caer en las celadas de participar en elecciones fraudulentas. ¿Cómo se puede ser no radical en Venezuela frente a estas atrocidades? A ver, ¿qué término medio cabe? Ninguno. Ese régimen hay que derrocarlo, hay que acabarlo. Y Antonio, mira cómo son las cosas de la historia. Tú sabes bien que aquí en Colombia hay una corriente de pensamiento de la que formamos parte hace tanto tiempo, que sigue lamentando la ceguera con la que destruimos el sueño de Bolívar, el sueño de la Gran Colombia. Y mira cómo la Gran Colombia volvió a renacer a partir de esta tragedia. Aquí tenemos hoy en Venezuela más de 1 millón de compatriotas tuyos y parece que va a llegar por lo menos otro millón en el correr de los días. Lo agradecemos. Lo agradecemos. Ya estoy por abordar al avión. Don Fernando, me están jalando por el brazo, pero quiero aprovechar y que usted nos ayude en esto, don Fernando, nos ayude. Mandar un mensaje a los hermanos ecuatorianos, que no se olviden que somos hijos de la Gran Colombia, que tengan presente que allá está sepultado el glorioso Antonio José de Sucre, el mariscal de Ayacucho, que nosotros no pedimos a los ecuatorianos que nos den el pan, pero que no nos humillen. Ni más faltaba. Una Colombia unida, una Colombia grande. Yo pido un trato digno para los venezolanos, que no nos humillen, que recuerden que en Venezuela los recibimos con amor y con afecto, pero tengo un profundo dolor en mi corazón de ver cómo están mancillando, cómo están atropellando a venezolanos que huyeron de una tragedia horrible como es la tragedia que hay en Venezuela. Por favor, afecto y comprensión, piedad para esos venezolanos que están siendo mancillados en Ecuador. Y unión entre todos. Antonio, muchas gracias, don Fernando. A tomar el avión, un abrazo muy estrecho, y este 23 será un día histórico en la vida de Venezuela y de América. Un gran abrazo, Antonio. Gracias, don Fernando. Un gran abrazo para usted y Dios lo bendiga.